Muy buenas noches, queridas hermanas y hermanos. Estamos aquí en, en la era de las brujas. Y bueno, empezando nuevamente un inicio de semana. Y bueno, esperando que todos y todas estén empezando una semana con todas las bendiciones y bueno, con todo el trabajo, con toda la salud y con todo el bienestar. Bueno, pues el día de hoy me gustaría platicar con ustedes sobre Mari Carmen, bienvenida, bendiciones. Y bueno, creo que hay un tema que me parece que es un tema bastante interesante, eh, que tiene que ver con lo que es la brujería tradicional europea y lo que es Wicca, porque muchas veces pensamos que es lo mismo, y entonces yo creo que esta charla es precisamente para eso, para saber qué es la diferencia una de la otra. Raúl, bienvenido, Maricia, bienvenida, Tifa Sandoval, saludos, bendiciones, bienvenidos todos. Hermano, duende, bienvenido, qué gusto tenerte aquí, bendiciones. Laura Lozada, bienvenida, bendiciones. Ari, bienvenida, bendiciones, un fuerte abrazo. Y bueno, pues un fuerte abrazo para todos los estados de la República que están aquí compartiendo el día de hoy aquí en la era de las brujas. Y bueno, me gustaría establecer una distinción. Efectivamente, me gustaría primero poner como base lo que es la brujería tradicional europea. Y bueno, me gustaría platicarte, querida hermana, querido hermano, que desde hace muchos siglos, bueno, pues se dio esta brujería tradicional europea. Y obviamente esta brujería se lleva a cabo de forma tradicional dentro de las familias, y esta brujería obviamente pues se heredaba de generación en generación. Esta brujería tradicional europea bueno, pues no tiene nada que ver específicamente no tiene nada que ver con lo que es en sí lo que es Wicca. Wicca sale de ahí, pero no es una brujería tradicional europea lo que es Wicca al 100%. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver. Roberto, bienvenido. Elizabeth Ruiz, bienvenida. Bendiciones. ¿Y por qué no es así? Bueno, pues me gustaría establecer varias especificaciones para que tú lo puedas saber. Georgina, bienvenida. Y bueno, antes que otra cosa, debemos saber que cuando vienen las religiones patriarcales, ¿sí? En esa dominación patriarcal, y las religiones dominantes obviamente empiezan a poner el pie sobre el cuello a todo lo que tiene que ver con la parte femenina, con este poder de la sabiduría en cuanto a la tierra, las piedras, las hierbas, en esta cuestión de la sanación, de los ciclos de la naturaleza, en esta conexión mágica y espiritual. Bueno, pues obviamente lo que estamos hablando es de que en este sometimiento de la cuestión patriarcal, obviamente la brujería europea, tradicional europea, pues obviamente se tuvo que trascender de formas diferentes, tuvo que sobrevivir de formas distintas. Una de esas formas de sobrevivir de la brujería fue el hecho de que obviamente todo lo que eran las familias, por tradición que practicaban este viejo arte de la brujería europea, pues obviamente lo hacían muy discretamente, muy en lo oculto. Y obviamente estamos hablando de que así era como se protegían, para que, bueno, no corrieran peligro de muerte. Sin embargo, obviamente con el pasar del tiempo, esta brujería europea, ¿sí? Tradicional europea, pues fue evolucionando. ¿A qué me refiero que fue evolucionando? Obviamente, hay muchas formas de hacer brujería tradicional europea. Sí, efectivamente, porque obviamente la brujería tradicional europea no tiene que ver con una forma de creencia religiosa, no tiene que ver con dioses, ¿sí? La brujería tradicional europea tiene que ver solamente con la cuestión de la naturaleza.
de lo sagrado de la naturaleza, de esta parte, esa conexión con esta naturaleza y nuestra relación con ella mágicamente, ¿sí? Entonces, mágicamente y de una parte de sabiduría para todo lo que tiene que ver con la sanación. Entonces, imagínate cuántos elementos hay ahí. Algo importante que requerimos establecer es que de esta brujería tradicional europea hay una forma muy específica que se llama la brujería del cerco. Esta brujería del cerco, bueno, pues en un tiempo para acá, pues ha venido como saliendo más a la luz, ¿no? Entonces, como que muchas veces nosotros no sabemos a ciencia cierta qué es la diferencia entre lo que es la brujería del cerco y lo que es la parte wicana. Y bueno, es bien sencillo, es muy simple. Fíjate que en la brujería del cerco, como brujería tradicional europea, esta brujería del cerco, no tiene dioses, no hay dioses, no hay una forma específica de hacer los rituales, ¿sí? Lo sagrado es, no hay nada sagrado, todo tiene que ver con la naturaleza directamente, con crear desde la sabiduría, con la relación con la naturaleza. Entonces, la sabiduría del cerco depende mucho de la persona que la está practicando, porque ninguna es igual, ninguna de las formas es igual. ¿Por qué? Porque la brujería del cerco no tiene formalidad, no tiene una forma de hacer los ritos. De hecho no tiene pasos para los ritos. Es muy sutil, es muy fácil, es muy práctica, Entonces, cada bruja del cerco, obviamente, conecta de una forma diferente con la naturaleza. Utiliza de forma distinta lo que son las hierbas, las piedras, sus ritos, conforme prácticamente los hace. Mar, Lili, Cecilia Sánchez, Fátima, bienvenidas, bendiciones. Entonces, como te explico, la brujería del cerco, pues obviamente no tiene ninguna cuestión religiosa, ¿sí? No tiene ninguna cuestión de grados, de aprendizaje, no tiene ninguna organización. Más que otra cosa, muchas veces de lo que yo tengo conocimiento es que la brujería del cerco, cada bruja del cerco, bueno, practica independientemente. O sea, por lo que yo sé, son inclusive solitarias, ¿sí? Practican y cuidan mucho su forma de hacer su brujería. Porque esta brujería, pues obviamente ha sido heredada de generación en generación, de madres a hijas, de abuelas a madres, y así sucesivamente. Entonces, fíjate, esto es como una gran parte de lo que es la brujería del cerco, ¿sí? Y obviamente no tiene liturgia, ajá. Entonces es bien interesante que conozcamos esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo en lo particular, yo como sacerdote Wicca, pues obviamente te puedo decir que Wicca, a diferencia de lo que es la brujería del cerco, pues en Wicca sí hay una cuestión religiosa. Wicca es una religión, la brujería del cerco no es religión. Otra de las distinciones es que nosotros en Wicca sí vemos y sí tenemos como sagrados, aparte de la naturaleza, tenemos como sagrados a las diosas, a los dioses, al gran espíritu. En la brujería del cerco no hay tal cosa. Entonces es bien importante como ver estas distinciones. Otra cosa, obviamente lo más importante en Wicca es que es una cuestión iniciática y es una cuestión iniciática en grupo, o sea, en coven, en colectivo. Entonces esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque obviamente hay una forma, hay un orden, hay ciertos rituales, ¿sí? Hay formas de hacer la brujería, de organizar esta sabiduría. Asimismo, esto no lo vas a encontrar en la brujería del cerco. Entonces, como yo lo he entendido, es que la brujería del cerco y Wicca vienen de la brujería tradicional europea. Obviamente su evolución fue diferente. La evolución de lo que es la brujería del cerco fue diferente a la evolución de lo que hoy en día llamamos y conocemos lo que es Wicca.
en sus diferentes ramas y prácticas. Raúl, sí, Raúl, yo creo que sí, yo creo que como tú lo estás viendo, querido hermano duende elfo, creo que sí podría ser algo similar a lo que es el chamanismo en Latinoamérica y la brujería popular en México. Podría ser, porque bueno, creo que todos partimos de un tronco común, de unas bases específicas, y para mí, en mi experiencia, en lo que yo conozco, para mí, la brujería europea tradicional, de ahí hubieron muchísimas vertientes. Una de ellas es la de la brujería del cerco, que bueno, no tiene un orden, ni una organización, ni rituales especiales, ni específicos. Y por otro lado está lo que es Wicca, que como nosotros como wiccanos sabemos que bueno, yo como sacerdote Wicca, pues totalmente sabemos que hay una cuestión religiosa, donde hay ritos específicos de paso y formas de hacerlos, ajá, donde hay rituales bien organizados, o sea, con pasos específicos. Y bueno, muchas veces estas distinciones no es que una sea mejor o peor que la otra. Yo creo que son dos formas diferentes solamente de hacer brujería y que vienen y parten de la misma fuente, que es la brujería tradicional europea. Norma, Angie Pérez, saludos, qué gusto tenerte aquí. Sauliño, bienvenido. Entonces yo creo que eso es bien importante. Y aquí Liliana Costa, bendiciones, menciona que lo único que se parece Wicca al cerco es la dualidad. Lili, hay quienes manejan dentro de la brujería del cerco una dualidad, pero sin embargo, las brujas del cerco solamente ellas se basan y se enfocan en lo que es la naturaleza, en la cuestión naturaleza en relación a mí. Ya cuando hay una cuestión de dualidad, estamos hablando de una situación ya un poco distinta, pero bueno, como en la brujería del cerco no hay una forma de hacer las cosas, entonces bueno, pues igual esa es una de otras formas de hacerlo, ¿no? La práctica de esta brujería del cerco. Entonces, si yo te pregunto a ti, querida hermana, querido hermano, obviamente eh, me gustaría que vayamos más a lo profundo, que profundicemos en esta cuestión de la brujería del cerco, de Wicca y de la brujería tradicional europea. ¿Por qué? Porque es trabajo de nosotros realmente tener un conocimiento, ¿sí? Y una certeza de de lo que estamos hablando. Entonces, sí, realmente en la brujería del cerco no hay una forma de hacer las cosas, no hay una norma. Entonces, como no hay una forma, pues la verdad es que pues cualquier persona que está dentro de una cuestión tradicional de brujería del cerco, pues solamente ella genera su brujería partiendo de la cuestión tradicional familiar, de la brujería de la familia. Sí, pero sí, clarísimo, Lili Costa, todo tiene luz y obscuridad, sí. Y hablando de luz y la obscuridad, esto es bien interesante, porque en la brujería del cerco no hay esta cuestión de normas, de que si haces daño o no. O sea, aquí en la brujería del cerco no hay una cuestión como. Aquí en la brujería del cerco no hay algo como en Wicca, que es la Reed o la red de Wicca. Esa es otra de las distinciones. En la brujería del cerco no existen estas normas, no existe como un parámetro en el cual un parámetro de ética, por llamarlo de alguna forma, o de principios y valores en cuanto al manejo de la brujería. En la brujería del cerco no existe tal cosa. Sin embargo, en lo que es Wicca sí. En lo que es Wicca, nosotros sabemos que nosotros como wiccanos tenemos, es lo que es la red de Wicca, no es una ley, ¿sí? No es algo que se tiene que hacer
sí o sí, porque si no hay un castigo, porque no es así. Pero bueno, tenemos ciertos principios, ciertas bases de ética en cuanto a lo que nuestra máxima dice, que puedes hacer cualquier cosa mientras no dañes a nadie. Eso es muy particular de Wicca. Eso no lo vas a ver nunca en lo que es la brujería del cerco. Así es, mi querido hermano Elfo. Nosotros tenemos liturgia, como bien dices, y también hay una cuestión de magia ceremonial combinada con esta magia, con esta brujería natural, ¿sí? Se da esa armonía y esa integración de esos dos manejos energéticos. Alan Said, bendiciones, bienvenidos. Bueno, pues me gustaría darles ahorita muchas gracias por estar aquí, querido hermano Duende Elfo, Liliana. Para mí sus aportes son extraordinarios. Muchas gracias por también enriquecer lo que es esta transmisión, esta charla. Y sí, pero sí me gustaría decir, porque muchas veces yo he visto, ¿sí?, en internet, que mencionan que Wicca, que en Wicca, que los wiccanos podemos ser brujas o no, que hay wiccanos que son brujas y hay wiccanos que no lo son. A mí me gustaría resaltar que eso es falso. En Wicca, los que practicamos Wicca somos brujas. 100% somos brujas. No podemos decir que somos Wiccas si no somos brujas, porque es nuestro arte, es lo que practicamos. Entonces, solamente quiero dejar eso bien establecido, bien puntual. Pao Leal, bendiciones, bienvenida, qué bueno que estás aquí, un placer. Danis Mejía, bienvenido. Entonces, quiero establecer esto. Y también quiero aclarar que nosotros los practicantes de Wicca, ¿sí? No somos brujas New Age, no somos algo que sale de lo normal dentro de la brujería, no es así. Nosotros como wiccanos practicamos una brujería tradicional europea, ¿sí?, combinada con prácticas de magia ceremonial, pero eso no quiere decir que somos New Age. Nosotros tenemos formas, rituales, liturgia muy específica para nosotros tener nuestra práctica ritual y religiosa. Así, entonces, nosotros aparte de practicar brujería, esa brujería la llevamos a un nivel religioso, diferencia a lo que es la brujería tradicional europea o la brujería del cerco. Tania Aguilar, bienvenida, bendiciones. Tania, me dices que también existen Wiccans no practicantes Wicca. O sea, realmente yo te quisiera decir que si no practicas Wicca, pues no eres Wicca. O sea, no puedes llamarte wicano o wicana si no estás si no estás tú practicando día a día, porque Wicca, aparte de ser una religión, es una forma de vida. Entonces lo estás llevando momento a momento a todas las áreas de tu vida, las 24 horas de los 365 días del año. Entonces, no podemos establecer que hay wicanos que no lo practiquen. O sea, no podemos establecer eso, porque entonces estaríamos cayendo como las demás religiones, ¿sí? Que yo solamente soy católico o cristiano, pero solamente de nombre, porque simplemente no voy a practicar los ritos, ni las liturgias, ni nada. Entonces, sería como caer en lo mismo de las demás religiones. Aquí en Wicca requerimos practicar 100%, momento a momento, nuestro arte. Querido hermano Raúl, fíjate que yo creo que nosotros como wiccanos, como brujas wiccanas, siempre estamos en busca de la sabiduría, estamos en búsqueda de realmente
tener mucho más conocimiento y llevarlo a la práctica. Y creo que la brujería del cerco, ¿sí? Nos puede dar muchísima sabiduría, muchísimas cosas muy interesantes para nuestro aprendizaje. Creo que podemos nosotros muy bien nutrirnos de esta fuente como es la brujería del cerco, porque bueno, es una forma de hacer arte de la brujería que nosotros como wiccanos, pues es alimentarnos de esa sabiduría y de poder crecer aún más en nuestra práctica. Es como brujas, porque repito nuevamente, somos brujas al 100%, pero también tenemos una cuestión religiosa. Y esto lo practicamos día a día, momento a momento. Entonces, quien es Wicca es porque practica Wicca. El quien es Wicca es porque practica brujería. Entonces, queridas hermanas, queridos hermanos, querida hermana Tania, te agradezco tu comentario, pero es importante establecer que nosotros practicamos, somos practicantes. Los wiccanos, las wiccanas, somos practicantes momento a momento, porque la única forma de ser wicana o wicano es practicando, es viviendo momento a momento nuestra religión, nuestra brujería. La única forma de hacerlo es trabajando arduamente en ello. Víctor, bienvenido, bendiciones, qué gusto tenerte aquí. Entonces, queridos hermanos, efectivamente creo que la brujería del cerco, critica mucho nos critica mucho a nosotros como practicantes wiccanos, porque obviamente dicen que somos muy New Age, que mezclamos muchas cosas, que realmente no estamos llevando realmente una brujería. Entonces hay como esta parte como de cierta rispidez de las personas que practican la brujería del cerco, pero bueno, la verdad es que a mí me encantaría poder establecer un vínculos con Hedges, para que realmente pues tanto ellas como nosotros nos nutramos mutuamente. Creo que es interesante el que nosotros como wiccanos, como wiccanas, podamos también conocer otro tipo de formas de hacer esta brujería tradicional europea. Diego Roa, bienvenido, bendiciones. Me pregunta, ¿qué ceremonias son las que se asemejan más a los Wiccans de las del cerco? Diego, realmente en la brujería del cerco, pues no hay ceremonias, no hay ceremonias. En la brujería del cerco, la brujería es muy práctica, es tengo las herramientas que tengo y en ese momento lo manejo. No hay ceremonias, no hay como gran cuestión de organización para estas ceremonias de ritual y un formalismo y de cómo hacerlo. No, en la brujería del cerco no hay eso. En la brujería wicana sí lo hay. Sí hay formas, rituales, formas de hacer las cosas, tenemos una liturgia, sí, de cómo conectarnos con las diosas, con los dioses, no porque sea la única forma, simplemente hay como una cuestión de tradición, una forma tradicional de hacerlo, y eso es lo que nosotros comunicamos a las demás personas, ¿no? Maripaz, bienvenida, feliz encuentro. Gurú Silva, hermano, bienvenido, bendiciones. Alan Said me pregunta algo bien interesante. ¿Cómo podría distinguir la brujería del cerco de la brujería tradicional? Mira, no estoy muy versado sobre la brujería del cerco en profundidad, pero bueno, te podría yo decir que una distinción entre lo que es la brujería tradicional europea y la brujería del cerco es que en la brujería del cerco las brujas siempre se mantienen entre mundos, tienen la capacidad y el desarrollo energético para estar en un mundo y en otro mundo, estar en esta división de un mundo y de otro, ¿sí? Entonces,
Eso creo que es muy específico de la brujería del cerco y obviamente la brujería tradicional europea no tiene como marcada esa situación. Creo que esa es una de las principales diferencias que caracteriza a la brujería del cerco a cualquier otra brujería tradicional europea. Guró Silva, un abrazo hermano. Me pregunta mi querido hermano Guró Silva, me pregunta, ¿la brujería del cerco es una rama de la tradicional? Fíjate que eh, muchas practicantes de la brujería del cerco, muchas de las practicantes de la brujería del cerco te van a decir que que no son una rama de lo que es la brujería tradicional europea. En mi experiencia, en lo que yo he podido investigar, de lo que yo he podido allegarme, yo te podría decir que, que yo no he visto algo diferente y para mí sí sería una rama, la brujería del cerco sí sería una rama de lo que es la brujería tradicional europea. Apuntando bien específicamente que la brujería tradicional europea, pues obviamente es el origen, o sea, es lo que da, es la fuente de donde emanan después todas las brujerías que conocemos en el momento actual. Entonces creo que desde esa perspectiva podemos decir que cualquier brujería europea, ¿sí? En la actualidad surge a razón de esta brujería tradicional europea de la antigüedad. Obviamente debemos decir que por muchas persecuciones que hubo, por la matanza que hubo, por toda esta cuestión de la conversión tan grande que hubo por la fuerza, la cuestión de las creencias, obviamente pues se ha perdido muchísimas cosas tradicionales de la brujería tradicional europea. Entonces es complicado llegar a esa certeza. Pero bueno, yo en mi punto de vista creo que sí es una rama, porque sale de esa misma fuente. Y bueno, las brujas del cerco practican de una forma sus cosas, por eso se llaman del cerco. Y bueno, también hay gente que no le gusta etiquetar las cosas, ¿no? Pero también, si no le ponemos etiqueta a algo, no podemos distinguirlo ni diferenciarlo de algo que es diferente. Entonces, bueno, por algo tienen nombres distintos y las prácticas pues tienen características de esa misma forma diferentes. Eh, Querido hermano, me dice que no es pregunta, me dice que es afirmación. Sí, querido hermano, gurú, yo también creo igual que tú que la brujería del cerco es una rama de lo que es la brujería tradicional europea. Raúl Alberto, mi querido hermano duende, dice, las dos, la tradicional y la del cerco, son de tradiciones familiares y orales. Eso hace difícil saber quién fue primero, si el huevo y la gallina. Sí, querido hermano duende, efectivamente, así es. Es complicado saber cuál fue primero y creo que al final lo importante no es qué fue primero o qué después, sino que realmente lleguemos a ese punto de sabiduría mediante el cual podamos nosotros sanarnos, sanar a la tierra, sanar a nuestro entorno y crear una cuestión poderosa para nosotros, para la gente que está en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, para la gente que realmente está comprometida en este sendero que es de sabiduría, en este sendero que es de las brujas. Creo que sí, comparto contigo, querido hermano Raúl, el hecho de que pues, no podemos saber ni establecer qué fue primero. Pues muchísimas gracias, Tere, muchas bendiciones, bienvenida. Bueno, pues creo que este tema tiene muchísimo más que dar. Y bueno, me gustaría, si a ti te gusta la idea, queridos hermanos, no quiero que falte ninguno de mencionar, pero bueno, Guró, Raúl, me gustaría que pudiéramos hacer algo más profundo y bueno, que para un siguiente programa
pudiéramos igual compartir el espacio entre nosotros y traer un tema bastante interesante como el día de hoy. Raúl me pregunta, ¿crees que se llegue a formar una religión reconstruccionista sobre la brujería del cerco o ya existe como tal? Fíjate, Raúl, por lo que yo tengo en conocimiento, eh, todos los practicantes de lo que son la brujería del cerco, los Hedges, ellos manifiestan que no son reconstruccionistas, ellos manifiestan que momento a momento ha pasado de forma oral, ¿sí? Los conocimientos de una generación a otra. Entonces, bueno, no hay que reconstruir nada. Ellos afirman que, bueno, todo viene de una generación hacia otra. Entonces viene desde no sé qué fechas, la verdad, pero al venir de una constante pasar la estafeta a la generación siguiente de brujería, pues no estaríamos hablando de una cuestión reconstruccionista, sino de una brujería que se ha venido evolucionando y desarrollando continuamente durante el tiempo. Alan Said, bendiciones, excelente. Tere, gracias. Gurú Silva, eh, ok, Gurú me dice que él actualmente estudia brujería del cerco y que prácticamente es imposible no ser reconstruccionista. Bueno, pues creo que más directamente, de una fuente más directa, él nos está diciendo que también existe el reconstruccionismo en lo que es la cuestión de la brujería del cerco. Y también me dice que no existe una brujería 100% pura, en lo cual yo también estoy totalmente de acuerdo, puesto que desde los principios todas las culturas pues tienen sincretismo, tienen integración y desde ahí, bueno, pues siempre los conocimientos y las sabidurías fueron abrevadas de una misma fuente, pero bueno, hubo un sincretismo de sabiduría, de brujerías y de conocimiento. Creo que también estoy de acuerdo en eso. Y bueno, pues Liliana, Cere Aguirre, muchísimas gracias. Guró, la verdad es que tú que estás realmente directamente ahí en la profundidad de lo que es la brujería del cerco, bueno, pues te agradezco tus aportes para tener más certeza. Eh, Gracias por tus aportaciones, mi querido hermano Guró. Dice que la brujería del cerco se refiere a la gente que vivía en los límites del bosque y ahorita pues ya no es, ya eso ya es imposible. Y pues sí, así es, también de acuerdo con lo que él dice. No sé, querido hermano Guró, si esté dentro de tus posibilidades el podernos compartir un poco más de de tu conocimiento, obviamente de tu conocimiento profundo de lo que estás haciendo ahorita dentro de la brujería del cerco. Pues bueno, la verdad es que nosotros como wiccanos, pues, o al menos yo en lo particular, te lo agradecería muchísimo para pues tener muchas más cuestiones claras, ¿sí? Y que no tengan, no sean transquiversados ni nada. Te lo agradecería mucho para cuestión pues de seguir con este conocimiento y esta práctica comprometida y seria. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles muchísimo el que hayan estado el día de hoy aquí en, en la era de las brujas. Eh, y bueno, si te gustó si te gustó la cápsula, si ahí te gustó la cápsula, Norma, sí, ya sé, también a mí. Sí, ya sé, queridas hermanas y hermanos. Fíjate, Guró, que a nosotros,
los que estamos acá de este lado en la parte wicana, pues realmente te agradeceríamos mucho si si nos puedes apoyar en cuanto a la cuestión de la brujería del cerco, de una forma comprometida. Bueno, no sé, tú conoces mi trayectoria. Bueno, realmente es una cuestión muy comprometida de crecer en el sendero y de una forma muy responsable. Pues bueno, pues agradezco muchísimo el que hayan estado conmigo compartiendo. Qué bueno que han podido también dar sus puntos de vista, sus aportes. Para mí han sido maravillosos. He aprendido hoy muchísimo de ustedes. Y bueno, me dice Alan Said, antes de cerrar la cápsula, yo creía que cruzar el cerco era cruzar a otro plano o dimensión a través de viajes astrales o trances por medio de drogas alucinógenas. Alan, el cruzar el cerco es estar en dos dimensiones diferentes, exactamente. Sí, es eso. Esa es una particularidad de esa brujería del cerco. El hecho de poder estar de un lado y de otro de una dimensión. Estar en dos dimensiones de un lado y de otro lado al mismo tiempo. Ahora, a base de cuestiones alucinógenas y drogas, no creo que se requiera forzosamente usarlas. Obviamente me dice Guró Silva que es estar entre los mundos, como yo lo estaba manejando. Muchas gracias, hermano Guró. Y bueno, pues, queridos hermanos, esto que es la era de las brujas, la era de las brujas no soy yo, somos todos los que estamos aquí realmente compartiendo, conviviendo y abrevando de esta sabiduría que pues que no la tengo yo, sino que la hacemos todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nuestro querido hermano Guró Silva va a hacer otras acotaciones aquí abajo del video. Te lo agradezco mucho, querido hermano, para que haya más certeza de lo que es la brujería del cerco. Y pues muchísimas gracias por estar aquí y participar. Y bueno, pues simplemente me gustaría decirles que sigan con esta energía de luna llena, que ya está medio gibosa, pero que todavía aprovechen esta luna llena. Y bueno, todos los preparativos ya para lo que es Samhain, que estos preparativos estén llenos de bendiciones, llenos de cosas de limpieza, para aparte de renovación en sus vidas,